Hola amigos, espero que todos se encuentren bien. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más para compartir una historia que, como siempre, toca profundamente nuestros corazones. Hoy les traigo algo muy especial. Vamos a hablar de Cacá, la pequeña monita que, a pesar de haber sido separada de su familia, nos demuestra que el amor y los lazos genuinos pueden superar cualquier barrera. En este video quiero compartirles las dos visitas más recientes que el señor Nog, su figura paterna, le ha hecho en la selva. Estos encuentros son un reflejo de lo que significa el amor incondicional, ese que no se olvida ni se desvanece con el tiempo. Espero que este video no solo les informe, sino que también les inspire y les recuerde el poder de los lazos que construimos con los animales que amamos. En una de las dos últimas visitas, Nog llegó al bosque con la esperanza de encontrarse con Cacá. Caminó por los senderos, llamándola con esa voz que ella conoce desde que era bebé. Esa voz que siempre le ha transmitido confianza y seguridad. Aunque al principio no habían señales de Cacá, Nog no perdió la fe. Finalmente decidió regresar al lugar donde suelen encontrarse. Y ahí ocurrió algo maravilloso. Cacá apareció, como si escuchara el llamado de su figura paterna. Corrió hacia él con una alegría que no se puede describir con palabras. Fue un reencuentro lleno de amor y esperanza. Jugaron, compartieron momentos tranquilos y en un gesto de total confianza, Cacá se recostó en las piernas de Nog y se quedó profundamente dormida, mientras él la acariciaba con ternura. Pero como siempre, el momento llegó a su fin y Nog tuvo que despedirse con tristeza, prometiéndole regresar pronto. Unos días después, el señor Nog volvió al bosque, esta vez con un poco menos de incertidumbre. Sabía que Cacá lo estaba esperando, aunque no sabía cuánto tiempo tardaría en verla. Llamó su nombre y, como si lo hubiera estado esperando, Cacá apareció nuevamente, corriendo hacia él con la misma alegría que antes. Durante esta visita, Nog le enseñó a buscar insectos en la hierba, una habilidad que ella necesita para sobrevivir en la selva. Cacá, curiosa y confiada, seguía cada movimiento de Nog como si todavía dependiera de sus enseñanzas. Pero no todo era entrenamiento. Nog revisó a Cacá para asegurarse de que estuviera bien. Aunque su pelaje estaba sucio y algo reseco, no había señales de heridas visibles, lo que le dio algo de tranquilidad. Finalmente, Cacá se recostó en sus piernas nuevamente, y en esos momentos de calma parecía que nada podía separarlos. Estas visitas no solo son un momento de encuentro entre Nog y Cacá, sino también una manera de asegurarse de que su querida monita esté bien. Aunque Cacá fue liberada en la selva, sigue siendo evidente el amor y el compromiso del señor Nog hacia su bienestar, haciendo todo lo posible para asegurarse de que ella esté adaptándose adecuadamente. En una de las visitas recientes, observamos a Cacá acompañada de otro monito, lo que nos generó cierta curiosidad. Personalmente, me he llegado a preguntar si este pequeño podría ser Puka, el monito que según las autoridades
fue liberado junto con Kaká en la misma isla. Sin embargo, en visitas posteriores no lo hemos vuelto a ver, dejando esta como una pregunta abierta. Por otro lado, hemos notado que Kaká está muy delgada, lo que nos hace pensar que quizás los recursos alimenticios en la zona son limitados para su supervivencia. Estas señales nos muestran lo difícil que puede ser para un animalito como Kaká adaptarse a un entorno completamente desconocido, especialmente sin un entrenamiento previo que le permita valerse por sí misma en la selva. A pesar de estas dificultades, Kaká sigue mostrando esa conexión tan especial con el Señor Nog, quien se asegura en cada visita de transmitirle seguridad y amor. Su dedicación nos recuerda lo profundo de ese vínculo que a pesar de las adversidades sigue siendo inquebrantable. Pero realmente, ¿Kaká se está adaptando? Siempre está sola, no parece formar parte de un grupo de monos, y su dieta parece limitada. Estas señales nos dejan muchas preguntas sobre su bienestar y su proceso de adaptación. La historia de Kaká y Nog nos enseña que el amor verdadero nunca desaparece. Aunque estén separados físicamente, su conexión sigue viva, demostrando que algunos vínculos son irrompibles. Y con esto llegamos al final de este video, pero no al final de esta historia que sigue tocando nuestros corazones. Quiero tomar un momento para agradecer profundamente a la maravillosa comunidad de Monkey Kaká. Ustedes son el corazón de este movimiento, una familia unida por el amor hacia Kaká, Meat y Puka y de todos los animalitos que necesitan nuestra voz. También quiero expresar mi respeto y gratitud al Señor Nog, quien con su compromiso y amor incondicional nos da un ejemplo de lo que significa cuidar y proteger. Su vínculo con Kaká nos enseña que el amor trasciende cualquier barrera, incluso las más difíciles. Sigamos apoyando esta causa con la misma pasión y determinación, porque juntos podemos marcar la diferencia, no solo en la vida de Kaká, sino en la de todos los seres que dependen de nuestra empatía y compasión. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones y reflexiones. Como siempre, los invito a compartir este mensaje, a ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos y a mantener viva la esperanza. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden que el amor siempre encuentra el camino de regreso.